es la embriología del aparato genital femenino. Es un tema un poco árido, porque se habla de muchas estructuras que son poco conocidas. Vamos a hablar de embriología básica, que nos permita por lo menos entender las alteraciones, las anomalías del desarrollo de los conductos paramesométricos de Müller. Y el que quiera conocer un poco Esta más, llamada se ya está puede hacer grabando. uso de otra literatura, por ejemplo, embriología de Lachman. Ustedes deben tenerla como libro de texto, ¿no? Ya, entonces vamos a empezar con las generalidades. Por favor, la siguiente. Ya, entonces el aparato genital se desarrolla junto con el aparato urinario a partir de una estructura en común que se llama el mesodermo intermedio, el cual en el curso del desarrollo se diferencia para formar por separado ambos aparatos. La diferenciación sexual del embrión se dice que cursa por etapas, 3 se puede decir, por etapas. Entonces, el sexo cromosómico o sexo genético se establece en el momento de la fecundación. Y esto está dado por el espermatozoide. Si el espermatozoide otorga un cromosoma X, la diferenciación será femenina. Si otorga un cromosoma Y, la diferenciación será masculina. Entonces, después del establecimiento del sexo genético o cromosómico, hay una etapa que se llama la etapa de gónada indiferenciada. Luego de esto ya viene el establecimiento de la gónada. Ya, esta se inicia más o menos a la 7ª semana. Los primeros en diferenciarse son los genitales internos, vale decir, las gónadas y los conductos. Eso lo vamos a ver con más detalle un poquito después. Y posteriormente ya se diferencian los genitales externos. El sexo fenotípico se inicia después del establecimiento del sexo gonadal, de forma muy rápida. Y una cosa importante aquí es que señalar que la diferenciación fenotípica masculina depende del testículo fetal. Ya, eso también lo vamos a ver dentro de un ratito. Vamos a explicar cómo ocurre esto, ¿no? Alrededor de 10% de niños nacen con alguna anomalía del aparato genital urinario, porque estas se imbrican, ¿no? Lo que, como tiene un origen embriológico común, las anomalías de uno se ven reflejadas en el otro. Eso se ve en la práctica. Pues se puede ver hasta que un 50% de mujeres que tienen alguna malformación del aparato o del sistema de conductos paramesonéficos de Müller tienen también anomalías urinarias, malformaciones urinarias. Un feto con un sexo cromosómico XXX podría tener un sexo fenotípico de mujer, perdón, de hombre. Podría tener un sexo fenotípico de hombre. Eso se ve en las anomalías también, de los genitales ambiguos. Por eso es importante que ustedes conozcan estas etapas del establecimiento del sexo. ¿Sigue? Ya, acá hablamos de un término ya. La migración de las células germinativas primordiales. Estas células germinativas primordiales son las precursoras de los ovocitos o de los espermatozoides.
¿Dónde aparecen estas células? En el saco vitelino cerca del alantoides. Entonces, el saco vitelino, por un proceso de plegamiento, se va a integrar en el embrión para formar el intestino primitivo. Las células germinativas primordiales migran a través de este intestino por su mesenterio dorsal, por el mesenterio dorsal del intestino primitivo posterior, hasta llegar a la cresta gonadal o pliegue genital, más o menos a la sexta semana. Ojo que en esta etapa estamos hablando todavía de gónada indiferenciada. ¿Sigue? Ya, entonces acá tenemos el periodo indiferente gonadal. Entonces acá, morfológicamente, no se va a poder distinguir si un feto tiene gónada, tiene testículo o tiene ovario, ¿no? Como volvemos a decir, la gónada se desarrolla a partir del mesodermo intermedio. ¿Qué sucede? Que a nivel de la aorta primitiva o en la línea media se desarrolla lo que se llama la cresta urogenital. Y esta cresta urogenital, a su vez, se va a dividir en una región medial, que es la cresta gonadal, que va a dar lugar a la gónada, y una región lateral que se llama cordón nefrógeno, que va a dar lugar a las vías urinarias, al riñón y a las vías urinarias. Siguiendo con la evolución de la cresta gonadal, está constituida por las células germinativas primordiales y además tiene una cubierta, una capa delgada que se llama mesotelio. Este mesotelio se invagina en el mesénquima de la cresta, formando lo que se llaman los cordones sexuales primarios, que están situados en la corteza de la gónada. Y en la región central, el mesénquima constituye la médula de la gónada en desarrollo. ¿Cómo evoluciona la gónada? Posteriormente va a determinar si va a ser un ovario o va a ser un testículo. Pero acá, estas características son comunes en los embriones de ambos sexos, por lo que se le denomina periodo indiferente gonadal. La que sigue. Acá tenemos una figura, una lámina. No hay forma de ampliar, ¿no? Pantalla completa no hay. Pero ustedes pueden ver. Sí, doctor. Bueno, entonces, en la figura A ven a un embrión que tiene sus estructuras. Ahí vemos el saco vitelino, tenemos la cloaca, el mesenterio dorsal, que es por donde las células germinativas primordiales van a transitar para llegar a la cresta gonadal. Tenemos la aorta primitiva, el intestino posterior, son estructuras importantes. Y en la figura B es un corte transversal del embrión. Ahí podemos ver lo que hemos dicho, ¿no? Que a ambos lados del intestino, a ambos lados de la aorta primitiva o de la línea media se forman se forma la placa urogenital, que se va a dividir en el pliegue nefrógeno y en el pliegue genital, que es el que va a dar lugar a la gónada. Ustedes también pueden ver que aparecen lo que se llama los conductos mesonéfricos. Eso ya depende directamente del conducto nefrógeno o del pliegue nefrógeno. El pliegue nefrógeno va a dar lugar al riñón y a su sistema de colectores, ¿no? Por fuera del conducto mesonéfrico
o de Wolff se forman lo que se llama el conducto paramesonéfrico o de Müller. Ese es el que nosotros, desde el punto de vista de la embriología femenina, nos va a interesar, ¿no? El conducto paramesonéfrico de Müller. Las células germinativas primordiales migran, como les dije, en el trayecto del mesenterio dorsal, del intestino posterior hasta llegar al pliegue genital, ¿no? O gónada en desarrollo. Ya, entonces acá lo que ustedes tienen que llevarse de esta lámina, los conductos mesonéfricos, paramesonéfricos. Tenemos también el metanefros, que es el riñón primitivo, ¿no? Está conectado a la cloaca por intermedio del conducto metanéfrico. Entonces son, como ven, aparatos que tienen un origen embriológico casi común, ¿no? Por ello, la alta frecuencia de malformaciones que se ven reflejadas en el otro. Sigamos. La que sigue. Ya, ahora sí, pasamos ya a la diferenciación de los ovarios. Esto ya trasciende la etapa de periodo indiferente de la gónada, ¿no? Esto más o menos ocurre a las 9 semanas. Se dice que la diferenciación de los ovarios en el sexo femenino es un fenómeno pasivo. Es decir, no se necesita estrógenos para producir la diferenciación. Lo que se necesita es ausencia de testosterona. O sea, ausencia de cromosoma Y. Cuando existe el cromosoma Y, así haya exceso de cromosomas X, si solo existía el cromosoma Y, ese embrión se va a diferenciar en sentido de testículo. ¿Qué es lo que tiene el cromosoma Y en particular? Tiene lo que se llama una porción, un gen que se llama SRY, que es el factor determinante del sexo. A partir de ahí se forma el factor de desarrollo testicular. Entonces, el feto que tiene el cromosoma Y va a producir lo que se llama en su desarrollo las células de Sertoli, que van a producir una sustancia proteinácea que se llama la hormona anti-mulleriana, AMH. Y las células de Leydig van a producir testosterona. La testosterona va a incitar a la formación de los conductos de tipo masculino, ¿no? Y de los genitales externos de tipo masculino. Entonces, en el caso del ovario, al no existir cromosoma Y, pasivamente se va a diferenciar en ovario, ¿no? En ovario. Bueno, pero también se acepta que aparte los cromosomas X contienen genes para la diferenciación ovárica. No solamente sería la ausencia del cromosoma Y la que determine la diferenciación ovárica, sino también algunos genes como los que estábamos mencionando ahí, el DAX1, el WIN4, el WT1, SF1, eso ustedes lo pueden ampliar si desean,
pero estos genes intervienen en la diferenciación ovárica. ¿Qué sucede para que se produzca esta diferenciación en sentido ovárico? Los cordones sexuales primarios se desprenden de la superficie que les dio origen y degeneran en la región medular de la gónada. Entonces, hay una segunda generación de cordones, los cordones sexuales secundarios. Esos se invaginan en el ovario y se localizan en la corteza. Entonces tenemos cordones sexuales primarios, que esos involucionan, aparecen los cordones sexuales secundarios, que se van a localizar en la corteza. Entonces, más adelante, estos cordones sexuales secundarios van a formar las células foliculares, que rodean a las células germinativas primordiales. Un ovocito que está rodeado por un cordón de células foliculares se denomina folículo primordial. Ese es lo que se va a encontrar ya en un ovario. En el ovario del embrión o del feto. Células, folículos primordiales. Entonces, en el ovario, lo que progresa es la corteza y la médula degenera. Progresa la corteza, donde están los cordones sexuales secundarios, las células foliculares, todo. Y la médula degenera, no se desarrolla, pues. Se forman ahí vestigios, la red de testis, a diferencia del testículo, en el cual ocurre todo lo contrario. La corteza degenera, se forma lo que se llama la túnica albuginea. Y la que progresa es la médula, y ahí se forman los túbulos seminíferos que van a dar lugar a las células de Leydig, y entre ellos existen entre ellas en el tejido conjuntivo que existe entre los túbulos seminíferos, las células de Leydig, que son las que producen testosterona. Entonces, el desarrollo o la diferenciación hacia ovario es, entre comillas, pasiva, aunque intervienen factores proováricos. ¿Sigue? Las ovogonias se multiplican activamente por mitosis, aproximadamente hasta el cuarto mes. O sea, en el ser humano encuentra dos tipos de división celular, la mitosis y la meiosis. La meiosis es exclusiva de las células sexuales. Ya, y la mitosis es de las células somáticas. La mitosis va a dar lugar a dos hijas, dos células hijas. En cambio, la meiosis va a dar cuatro. ¿Cuál es la característica de la meiosis? Que van a tener número haploide de cromosomas, o sea, la mitad de cromosomas. ¿De acuerdo? Entonces, a partir del cuarto mes, las ovogonias entran en lo que se llama la primera división meiótica. Entran en la primera división meiótica, pero se detienen en la fase de diploteno de la profase de la primera división meiótica. Se detienen, no completa, porque son dos divisiones. No, se detiene ahí, y ese proceso solo se completa en la pubertad. Ahí se completa. En la vida fetal se detiene. Hay un paro meiótico.
se completa en la pubertad. Alrededor del sexto mes, cuarto mes, hay 6, 7 millones de bobonias. Al nacimiento habrá 2 millones. Y para la pubertad, alrededor de 400.000. O sea, con el transcurso del tiempo, estas bobonias van disminuyendo, se van atreciando. Ya, eso es un dogma de la biología, ¿no? Que eso no se puede regenerar, eso más bien va disminuyendo, no puede aumentar, va a ir disminuyendo. ¿Qué más tenemos con el ovario? El ovario tiene una ubicación abdominal a nivel del T10. Entonces, esa no es su ubicación. Para ubicarse en su sitio correcto necesita una banda fibrosa que se llama el gubernáculo, que une el polo inferior del ovario y el polo caudal de este tracto fibroso va hasta la ingle, hasta la ingle. Ya, siguiendo este tracto, el ovario se va a localizar en su lugar definitivo, pues, ¿no? Que es en la cavidad pélvica, ¿no? Pelvis. Más adelante, la porción cefálica del gubernáculo se transforma en el ligamento ovárico, o sea, el que une el ovario con el útero, ¿no? Ese es el ligamento ovárico. Y la porción caudal, la que está cerca de la que está cerca de la ingle, se transforma en el ligamento redondo del útero. ¿Vamos? Ya, este es para complementar, ¿ya? Lo que decíamos, que hay genes proováricos. La ausencia del gen SRY, o sea, la región determinante del sexo, que está ubicado en el cromosoma Y en el brazo corto, la ausencia es relevante, pero además existen genes proováricos, lo que les mencioné. En la mujer también es esencial la presencia de células germinales primordiales para el desarrollo del ovario. Contrario a lo que ocurre en el varón, donde se puede formar la gónada en ausencia de estas células germinales. Ya, esos son más o menos los genes que pueden intervenir en la diferenciación ovárica. Dale. Acá tenemos un cuadro que no se ve muy bien, pero en el lado izquierdo, bueno, primero tenemos una gónada indiferente, ¿no? Una gónada indiferente. En el lado izquierdo, cuando hay presencia del gen SRY, región determinante del testículo, cuando hay presencia, entonces se va a diferenciar en sentido masculino, en sentido testículo, ¿no? Y ahí ustedes van a ver que prolifera, se desarrolla la médula, la corteza degenera. Ya, esa es la idea, ¿ya? Es lo contrario que ocurre en el ovario. Entonces, en el ovario, los cordones sexuales secundarios se van a localizar en la corteza y la médula degenera. Las células, los cordones sexuales secundarios van a dar lugar a las células foliculares que van a formar los folículos primordiales con una bogonia en el centro. Eso es. También podemos ver ahí, que no se distinguen muy bien, ¿eh? Los conductos paramesonéfricos. En el lado izquierdo, en A, podemos ver el conducto paramesonéfrico en degeneración. Claro, porque si produce hormona antimuleriana, los paramesonéficos tienden a involucionar, no lo deja involucionar el testículo. Y en el lado derecho vemos que hay crecimiento, desarrollo de los conductos de Müller o paramesonéfricos.
¿Ok? Vamos. Ya, acá tenemos una cronología de la embriogénesis del ovario para que se lleven, porque esto, esto viene siendo como un resumen de todo prácticamente. ¿Mm? De todo lo que hemos hablado. Siempre tener en cuenta la fecha, ¿no? Que dice semanas de amenorrea 7, semanas post-fecundación 5. A veces puede haber confusión en la literatura, a veces no les mencionan si es post-fecundación o es por amenorrea. Entonces acá ustedes tienen, ¿ya? ¿Cómo está? Por ejemplo, la semana quinta post-fecundación, las células germinales primordiales, como ya les dije, migran por el mesenterio dorsal del intestino primitivo hacia la cresta genital. Se forma la cresta genital ventromedial al mesonefros. ¿Qué más? A la sexta semana, las células germinativas primordiales colonizan la cresta genital y ahí se van a denominar gonocitos desde ese momento. Se constituye la gónada indiferenciada. A la octava semana post-fecundación, se diferencia ya el testículo, porque el ovario demora un poco más, es a las 9 semanas más o menos. ¿Ya? A las 9, 10 semanas ya se diferencia el ovario, ¿no? En este caso, los gonocitos pasan a denominarse ovogones. Como ya les mencioné, proliferan por mitosis hasta el inicio del cuarto mes. O sea, mitosis, ¿no? Duplicación. Ya después de eso, cuarto mes, ya viene la meiosis, la primera división meiótica. Pero como les dije, se detiene, ¿no? Ahí se detiene, en la profase, en la etapa de diploteno. Las ovogonias que están más próximas a la región medular del ovario dejan de multiplicarse e ingresan a la etapa de profase de la primera división meiótica. Eso ya les mencionamos, pues, no se confundan, para no confundir, ¿ya? Ya a las 36 semanas, 90% de las células germinales han alcanzado el estado de ovocito primario. Muchos ovocitos primarios van degenerando a través del desarrollo. Ya les dije, 6, 7 millones a las sexto mes, 2 millones, 1, 2 millones al nacimiento y después siguen disminuyendo, 400.000 al llegar a la pubertad. ¿Otra? Ya. Ahora vamos a ver el desarrollo de los conductos genitales y sus derivados. Tenemos también igual acá, igual que en la gónada, una etapa indiferente. Durante la quinta semana se forma el mesonefros. El mesonefros es se puede decir, el riñón intermedio, ¿no? Pero este tiene aparte un par de conductos, denominados conductos mesonéfricos o de Wolff. Estos conductos mesonéfricos van a descender hasta el seno urogenital, que este va a formar posteriormente la vejiga. Hay estructuras que deben grabarse, o deben tenerlas presentes, memorizarlas en otras palabras, ¿no? Entonces, estos conductos, o sea, se refiere a los conductos mesonéfricos, participan activamente en la formación de los genitales internos masculinos. Qué, ¿En qué se diferencian estos conductos en el varón? Se diferencian en el epidídimo, en el conducto deferente, en las vesículas seminales, en el conducto eyaculador. Y esto es por efecto de los andrógenos. Efecto de los andrógenos. Para la diferenciación de los genitales externos, se necesita la participación de la dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona es mucho más potente que la testosterona y se forma por acción de una enzima que se llama 5-alfa reductasa.
que actúa sobre la testosterona para formar dihidrotestosterona, mucho más potente, y es la que actúa a nivel de los genitales externos en el varón. Pues acá tenemos la etapa indiferente, el mesonefros, conductos mesonéfricos o de Golf, que estos van a descender hasta el seno urogenital. ¿Dale? Ya, lateralmente a estos conductos se forman los conductos paramesonéfricos o de Müller. Entonces, estos conductos paramesonéfricos se puede decir que tienen tres porciones, ¿no? Una porción craneal, una porción media y una porción distal, caudal, ¿no? Entonces, en la parte craneal estos están libres, no se unen, ¿no? Se cruzan a nivel de la parte media, cruzan el conducto mesonéfrico y se unen, se fusionan en la parte inferior o caudal para formar el primordio útero-vaginal o conducto útero-vaginal. Este es lo que va a dar lugar pues, al útero y sobre todo a la porción superior de la vagina. Este primordio útero-vaginal hace contacto con la porción cefálica del seno urogenital. El seno urogenital, como dijimos, una parte de él va a dar lugar a la vejiga. La otra parte va a intervenir en la formación de la vagina. Entonces, al ponerse en contacto, se va a formar el tubérculo sinusal. Y acá no tampoco hay diferencia, ¿no? Acá no se puede distinguir nada, entonces, en esta etapa todavía es etapa indiferente de los conductos genitales. Entonces, acá acordarse, conductos mesonéfricos o de Golf que intervienen en la formación de los genitales internos masculinos y los conductos paramesonéfricos o de Müller que se desarrollan lateralmente a los anteriores, eso va a dar lugar, como vamos a ver después, a las trompas, al útero y a la porción superior de la vagina. Dale. Acá, por ejemplo, ¿no? Desarrollo de las trompas de falopio y del útero. A partir de la séptima semana se inicia la diferenciación del sistema de conductos. En el sexo femenino van a degenerar los conductos mesonéfricos por la ausencia de testosterona. Si no hay testosterona, los conductos mesonéfricos involucionan. Los conductos paramesonéfricos persisten porque no existe hormona antimuleriana. Como le digo, o sea, prácticamente si no hay el cromosoma allí, no se producen estas sustancias, pues, ni testosterona, ni, si no hay testículos, no hay testosterona, ni hormona antidiurética, AMH. Entonces, se va a diferenciar en sentido femenino, ¿no? Como les dije, los extremos cefálicos de ambos conductos, en la parte superior, ahí te lo vamos a ver en el gráfico, forman las trompas uterinas de falopio, cuyo extremo se abre en el celoma, formándose el fundíbulo y las fimias. Eso es producto entonces de la porción craneal de los conductos paramesonéfricos o de Müller. Sigamos con el desarrollo de las trompas. En el extremo inferior, ambos conductos se fusionan y forman el primordio útero-vaginal. Primordio o conducto útero-vaginal. Como les dije, de donde se va a originar el útero y el tercio superior de la vagina. El mesénquima en el que están incluidos los conductos paramesonéfricos forman un repliegue pélvico, que es el ligamento ancho.
Caudalmente, el ligamento ancho y el útero dividen la cavidad pélvica en dos fondos de saco, el vésico uterino entre la vejiga y el útero, y el recto uterino entre el recto y el útero. Durante el desarrollo de los genitales internos pueden permanecer algunos remanentes del sistema de conductos, ¿no? En este caso serían remanentes del sistema de conductos mesonéfricos, ¿no? Por ejemplo, el paraóforo, el epóforo, los conductos de Gardner o el quiste de Gardner, que se ve en la práctica, se ve a veces, más que quistes de Gardner que se pueden distinguir mejor. Esos son remanentes ya del conducto mesonéfrico que ha involucionado. No hay, no hay testosterona. Sí, y acá tiene una figura. Esta figura yo pensé que se iba a ver más ampliada, pero bueno. Bueno, Doctor, igual las diapositivas ya las tienen mis compañeros y ay, ellos igual lo pueden agrandar en sus tablets o... ya, pero el que no la puede agrandar soy yo, pues, o sí, también. He estado tratando de agrandarla, doctor, y no he Ya, podido. ya. Bueno, pues sí, pero sí se distingue lo que queremos decir, pues miren, ahí van Sí, a ver ustedes, por ejemplo, en A, ven la cloaca, el intestino posterior que hablamos, los conductos el mesonefros y los conductos mesonéfricos. Ya sabemos para qué sirven los conductos mesonéfricos, más que todo para el aparato, los genitales internos del varón. En B, igual, vemos que la cloaca, el intestino posterior, ya se pueden notar lateralmente al mesonefros los conductos de Müller, ¿no? O paramesonéfricos. ¿Mm? En C, igual la cloaca, la vejiga que se ha formado a partir del seno urogenital, se ven mejor ya los conductos de Müller. El conducto mesonéfrico ya está diferenciándose en C. El conducto mesonéfrico ya se está diferenciando en conductos deferentes, las vesículas seminales, el epidídimo. En D, ya se puede ver la vejiga, el seno urogenital, que es el que va a dar lugar posteriormente a la lámina vaginal, ¿no? De donde se va a formar la vagina, sobre todo la parte inferior de la vagina. Se distinguen mejor los conductos de Müller, como que los mesonéfricos están involucionando, ¿sí? Están evolucionando, ya se formó el metanefros, que es el riñón primitivo, definitivo, ya tiene su sistema de conductos, la vejiga está formada, ya se ha fusionado, miren ustedes en la parte distal, los conductos de Müller o paramesonéfricos. Ya se formaron prácticamente el esbozo de las trompas de falopio, y en F ya está ya completamente ya desarrollado todo, ¿no? Sobre todo en lo que concierne a los derivados del conducto de Müller o paramesonéfrico, las trompas de falopio, el útero, la porción superior, la vagina completa ya, atrás se distingue el recto, ya está todo preparado. Dale. Mira, acá una cronología de la diferenciación de las vías genitales internas, ¿no? A la octava semana post-fecundación aparece el seno urogenital. Ese es importante, ¿no? Porque los conductos paramesonéfricos deben llegar a la pared posterior del seno urogenital. Se va a formar el ligamento ancho del útero, quedando constituidas el útero, el espacio vesico-uterino y el espacio recto-uterino. De 9 a 12
Ya, como les decía, ¿no? En los conductos paramesonéfricos parcialmente funcionados se reconoce una parte craneal, una parte media y la parte caudal que es fusionada, ¿no? Que es la parte caudal. Las partes distales de los dos conductos paramesonéfricos se fusionan para formar el conducto útero-vaginal. Por ejemplo, acá le dice conducto, y ustedes en la otra literatura dice primordio. Bueno, pero lo mismo, ¿no? ¿Qué más dice? Se forma la lámina vaginal. A partir de ahí se forma la parte inferior de la vagina. En la semana 14 ya se han formado, se han diferenciado las regiones de las tubas uterinas, las fímbrias, la región ampular, la ampolla, el istmo, la región ístmica e intramural. Y a las 20 semanas, la vagina está completamente canalizada. Ya esos son datos para que ustedes lo tengan ahí como un resumen, ¿no? Dale. Bueno, esto es el sistema Hoxa que se dice interviene, son genes que intervienen en la formación en la expresión de los, diferenciación de los conductos paramesonéfricos. Se dice que el gen HOXA9 se expresa en la tuba uterina, o la trompa, pues, ¿no? La HOXA10 en la unión tuba uterina. HOXA11, mayor expresión en el útero y menor expresión en el cuello uterino. HOXA13, vagina superior y cervix. O sea, cuando no se expresan adecuadamente, hay problemas de malformaciones. Entonces, no solamente se trata de estructuras anatómicas que se unen y ya listo, ¿no? Se fusionan y no, intervienen genes. Es importante el sistema HOXA. El sistema HOXA es muy importante para la diferenciación. Los genes HOXA se expresan en un patrón temporoespacial durante la organogénesis y contribuyen al desarrollo del tracto genital inferior. Ya, entonces es para que tengan ustedes una idea, ¿no? Dale, que no solamente es cuestión morfológica, sino también intervienen los genes. Desarrollo de la vagina. Como ya les adelanté, ¿la vagina tiene un origen dual o tiene un origen único? Si decimos dual, estamos hablando de la que de la porción cefálica se forma el segmento, perdón, el origen dual sería por los conductos paramesonéfricos de Müller, ¿no? Que se llegan a juntar en su porción caudal, o sea, el primordio útero vaginal con el seno urogenital. Ese sería, eso daría lugar a la porción superior de la vagina. Y en cambio, la formación de la lámina vaginal daría lugar a la porción inferior. 2 tercios se dice, ¿no? Un tercio sería por los conductos paramesonéfricos. Entonces, la mayoría de autores creen que es doble, ¿no? Pero hay teorías que dicen que solamente se formaría a partir de la lámina vaginal. Ya, dale. Acá tienen. Tenemos en A ya los conductos de Müller fusionados que se han prácticamente integrado con el seno urogenital.
seno urogenital, la parte va a dar lugar a la vejiga, ¿no? Pero también interviene en la formación de la vagina. En B pueden ver ustedes el tubérculo de Müller, desde donde desde el seno urogenital se forma o se vaginan los bulbos sinovaginales. Estos bulbos sinovaginales proliferan y estos van a crear la lámina vaginal. La lámina vaginal. La elongación de la lámina vaginal y su canalización permite el desarrollo de la mitad inferior de la vagina. La mitad superior se desarrolla a partir del extremo caudal de los conductos de Müller fusionados. Ya, ese es el resumen, ¿no? Acá le dan una explicación dual, ¿no? Lámina vaginal, porción inferior de la vagina. Conductos paramesonéricos fusionados en el seno urogenital, porción superior de la vagina. ¿Vamos? Ahora tenemos ya el desarrollo de los genitales externos. Durante la cuarta semana se inicia el desarrollo de los primordios de los genitales externos. El extremo caudal del intestino anterior está ocluido por la membrana cloacal, es otra estructura, la membrana cloacal, la cual externamente está limitada por los pliegues cloacales, los cuales se fusionan en el medio para formar el tubérculo genital. Tubérculo genital, muy importante. Ya después vamos a ver a qué estructuras dan lugar estas eminencias o reparos embrionarios. En la sexta semana, el intestino caudal está dividido por el tabique urorectal. Este tabique se va a dividir va a dividir la membrana cloacal en dos regiones. La membrana urogenital, que limita el seno urogenital futura vejiga, y la membrana anal, que limita el intestino. Dale. Ya. Durante esta etapa, los pliegues cloacales se llaman ahora pliegues urogenitales. Al mismo tiempo, el mesénquima prolifera formando las prominencias labioescrotales. Entonces, tienen los pliegues urogenitales y por fuera las prominencias labioescrotales. A veces puede, en la literatura, en diferentes libros, puede cambiar un poco el nombre, ¿eh?, de las estructuras, así que hay que tener cuidado. La diferenciación de los genitales externos es evidente en la 9ª semana. El tubérculo genital se alarga, se elonga, se inclina y va a dar lugar en la mujer, el clítoris. Ya, entonces, ojo, el tubérculo genital. Los pliegues urogenitales van a dar lugar a los labios menores. Las prominencias labioescrotales, los labios mayores. El seno urogenital, el vestíbulo vaginal, donde desemboca la uretra, la vagina. A las 12 semanas, ya clínicamente se pueden reconocer los genitales externos femeninos. Entonces, tienen ahí estructuras que tienen que grabarse obligatoriamente, ¿no? Tubérculo genital, los pliegues urogenitales, las prominencias labioescrotales, el seno urogenital. Dale. Ya, muy chiquito también, ¿ven? No se llega a ver muy bien.
Bueno, hay una etapa acá, bueno, en el lado, se puede decir en el lado izquierdo, en el lado A, estamos hablando de la gónada indiferente, ¿no? Ahí se va a ver el tubérculo genital, los pliegues cloacales, la membrana cloacal, las prominencias labioescrotales, ¿no? Es una gónada indiferente. Pero ya en B, ya ustedes pueden ver cómo se diferencia en sentido masculino o femenino, para lo que nos interesa a nosotros. El tubérculo genital, en qué se va a diferenciar? En el clítoris. Las prominencias, los pliegues urogenitales, ¿en qué se diferencia? En los labios menores. Y las eminencias labioescrotales, en los labios mayores. El seno urogenital en el vestíbulo. Y en el varón, el tubérculo genital se va a diferenciar en el glande del pene. ¿Ah? Los pliegues, perdón, la eminencia del labio escrotales en el escroto y el rafe, ¿no? Escroto y rafe. Entonces hay una etapa indiferente y hay la diferenciación en sentido femenino masculino de las diversas estructuras. Y esto está en función de la presencia de testosterona, ¿no? Y ya acá tienen algo más. Ahí ven el estado, en la etapa indiferenciada, el tubérculo genital, los pliegues labiouretrales que van a dar lugar a labios menores, los pliegues labioescrotales o eminencias labioescrotales. Por eso les digo, ahí vienen a veces con diferentes nombres, ¿no? Pliegues dice acá, en el otro lado dice eminencia. Bueno, pero al fin y al cabo, pliegues labioescrotales dan lugar a labios mayores. Tubérculo genital al clítoris. El vestíbulo, la salida de la uretra y la vagina. En el lado B ya está todo diferenciado, en sentido femenino. ¿Vale? Uy, este sí no se ve muy bien. Bueno, estas son las estructuras, también es un resumen para que lo tengan ustedes presentes, ¿ah? Entonces, estructuras urogenitales del embrión, perdón, y sus homólogos del adulto. Estructura en etapa de indiferenciación, pliegue genital. En la mujer da lugar al ovario y en el varón al testículo. Pliegue genital. Como ya dijimos, pues la placa urogenital se divide en una porción genital y una porción del cordón nefrógeno, ¿no? Entonces, el pliegue genital da lugar a la gónada. En el hombre, testículo, en la mujer, ovario. Las células germinativas primordiales. En la mujer, óvulos, y en el varón, espermatozoides. Los cordones sexuales. En la mujer, se han desarrollado en la corteza, van a dar lugar a las células de la granulosa, que van a rodear a un ovocito y le van a constituir lo que se llama el folículo primordial. En el varón, los túbulos semilíferos, los cordones sexuales son los túbulos seminíferos, la célula de Sertoli. Los túbulos semilíferos, ¿qué producen? La célula de Sertoli, ¿qué producen? ¿Qué producen? La hormona antimuleriana.
El gubernáculum es el guía, se puede decir, ¿no? El gubernar es el guía de cómo el ovario va a ocupar su lugar definitivo, ¿no? Desde el tórax hasta la pelvis, ¿no? Ese se va a transformar pues, en el ligamento útero-ovárico y el ligamento redondo. Y en el varón, en el gubernáculum testis. Los túbulos mesonéfricos son remanentes en la mujer. Mira, son remanentes que se van a llamar epóforo y paraóforo. Y en el varón, conductivos eferentes y paradídimo. Los conductos mesonéfricos o de Wolf en la mujer pueden quedar como conductos de Gardner. No es una cosa normal, ¿eh? Son vestigios, queda un conducto. Hasta un quiste puede quedar, quiste de Gardner puede quedar en la pared lateral de la vagina. En el varón los conductos mesonéfricos se van a diferenciar, ¿no? Se van a diferenciar. En el epidídimo, el conducto deferente, la vesícula seminal y conducto eyaculatorio. Los conductos paramesonéfricos, eso sí, eso no se pueden olvidar. Va a dar lugar a la trompa, el útero, la vagina, zona superior. El seno urogenital, en la mujer, vejiga, uretra, vagina. Las glándulas uretrales y parouretrales, glándulas vestibulares mayores, de Bartolín y menores. Y en el varón, el seno urogenital, vejiga, uretra, utrículo prostático, glándulas prostáticas, glándulas bulbouretrales. El tubérculo genital, clítoris, glande del pene. Pliegues urogenitales. Acá está mejor descrito, ¿eh? Pliegues urogenitales, labios menores. Y el pliegue urogenital del varón, el suelo de la uretra peniana. Prominencia de labios escrotales, labios mayores, y cuando se fusionan, es el escroto. ¿Sale? Ya para ir terminando, unas palabras sobre el desarrollo de la glándula mamaria. También, también es importante, ¿no? En la cuarta semana, el ectodermo prolifera. La gastrulación, ¿qué produce? ¿Qué produce la gastrulación? ¿Alguno tiene idea qué es lo que produce la gastrulación? Porque a veces hablamos, ¿no? Ectodermo, ¿qué es el ectodermo? ¿Qué es lo que produce la gastrulación? La gastrulación ocurre después de la implantación, entre la cuarta y quinta semana. Es un proceso embrionario que tiene por objetivo formar el disco embrionario trilaminar. Trilaminar. Eso quiere decir 3 capas germinales. ¿Cuáles son esas capas germinales? El ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Ay, 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 eso es. Así es. Esas capas. Y ahí cada capa tiene a su vez a qué va a dar lugar, ¿no? A qué va a dar origen, ¿no? Por ejemplo, por decirles nomás, el ectodermo va a dar lugar al sistema nervioso central periférico, al epidermis, al pelo, uñas, glándulas mamarias y esmalte dental. Entonces, así. Entonces, de ahí viene. Entonces, el ectodermo, en este caso, va a dar lugar a la glándula mamaria. Prolifera formando un par de rebordes longitudinales que se llaman rebordes mamarios, que va desde la región axilar a la inguinal. Ustedes no han visto, ya han visto seguramente en algún momento, las mamas supernumerarias o la politelia, y justo pues están ubicados ahí en ese reborde mamario, en esa línea que va de la axila hasta la ingle. Generalmente estos rebordes desaparecen, pero permanece un remanente bilateral a nivel del tórax. Y esos son los que van a dar lugar a las mamas, pues, ¿no? En ese sitio, a la sexta semana, el ectodermo forma lo que se llama la cresta mamaria. En la séptima semana se invagina la cresta mamaria y produce las yemas primarias.
las cuales van a crecer en el tejido mesenquimático. Y a las 12 semanas ya se van a formar las yemas secundarias. Y en el sexto mes, los conductos lactíferos, bajo el estímulo hormonal placentario. Conductos lactíferos. Sexto mes. Dale. Al finalizar la gestación, estos conductos galactóferos, coalescen y forman la fovea mamaria, que es un pezón deprimido. El tejido conjuntivo, vasos sanguíneos, músculo liso de la glándula se desarrollan del mesénquima subyacente después del nacimiento. ¿Y por qué crece la mama? ¿En función de qué? En la pubertad, por la proliferación del tejido graso. ¿De qué nos sirve aprender el desarrollo de la glándula mamaria? Para interpretar, ¿no? Igual pues, como el conocimiento básico de la embriología, de los conductos, nos sirve para comprender las anomalías del desarrollo de los conductos de Miller, igual acá, ¿no? Con la comprensión de la embriología básica de la mama, nos sirve para comprender ciertas cosas que también se ven pues, en la práctica, ¿no? Por ejemplo, tenemos las malformaciones de la mama que puede ser del número, polimastia. ¿Qué significa polimastia? ¿Mm? ¿Qué significa la polimastia? Varias mamas, pues. ¿Ustedes no han notado o han visto alguna vez que estas mamas que le dicen supernumerarias están localizadas en la axila? ¿Sí han visto? Esas son las mamas supernumerarias, pues. Esas también pueden tener implicación clínica, ¿no? Por ejemplo, en una puérpera pueden sufrir inflamación, pueden sufrir problemas, ¿no? Dolor, congestión. ¿Qué otra malformación del número? La politelia. Politelia quiere decir varios pezones, ¿no? Amastia, que no se ha formado una mama uni o bilateral. Nunca he visto, ¿eh? Atelia, igual que no hay el complejo areola-pezón, ¿no? No hay. Y las malformaciones del tamaño, hipertrofia mamaria, pucha, cuando son muy grandes, pues, ¿no? También se ha visto, pues, ¿no? Producen problemas de dolores de espalda. En el embarazo, o sea, se puede, tan grandes pueden, se llama gigantomastia, la hipertrofia mamaria. También puede ser lo contrario, ¿no? Hipotrofia. La macrotelia, o sea, pezones muy grandes y microtelia, lo contrario, muy chicos. Todo, toda una combinación. Puede ser en un lado más grande, en el otro más chico. Hasta cierto punto puede ser normal. Pero esas son las alteraciones. ¿Por qué? Miren, solamente sabiendo el concepto del reborde costal que dicen, ¿no? Donde se origina, donde se deposita, se origina la mama. Ya, ¿qué más tenemos? Creo que es lo último ya. Ya, es un gráfico que por acá. Ahí ven ustedes los rebordes mamarios, ¿no? ¿De dónde va? De la axila a la ingle. La cresta mamaria, la yema primaria, la fovea mamaria, las yemas secundarias y los conductos lactíferos, ¿no? Eso significa el desarrollo de la mama. Sí, sí, sigue. Y acá tienen una terminología también que les ayude, ¿verdad? Y esto les ayuda. Las células de Sertoli que se forman en los túbulos seminíferos también reciben el nombre de sustentocitos. Las células de Leydig en el intersticio entre los tubos seminíferos
reciben el nombre de endocrinocitos intersticiales. El conducto mesonéfrico, ya dijimos, ¿no? Conducto de Wolff. El paramesonéfrico, conducto de Müller. Conducto de Müller se diferencia en los conductos en los genitales internos de la mujer. Y el de Wolff, los genitales internos del varón. Remanentes de los conductos. Miren, quistes de Gardner, como les dije, la idate de Morgani. Más frecuente, quistes de Gardner, en la pared lateral de la vagina, unos quistes ahí, remanentes. En la mujer, de los conductos mesonéfricos o de Wolff. La tuba uterina o trompa uterina. Igual, trompa uterino de falopio. Las glándulas vestibulares mayores, glándulas de Bartolino. Las glándulas uretrales y parauretrales, glándulas de Skene. Excavación útero rectal, fondo de saco de Douglas. Esos son sus sinónimos, comparaciones, ¿ya? ¿Vale? Ya, y por último, lo de las malformaciones útero-vaginales, que en el fondo es el, el fin, ¿no? Del estudio de la embriología, ¿no? ¿De qué nos valdría estudiar embriología si no le damos sentido clínico, ¿no? Tenemos que explicar de dónde viene, cómo, por qué. Entonces, se ha visto que hay 4 situaciones. 4, y pueden ser una o más de las siguientes situaciones, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, una fusión inadecuada de los conductos paramesonéfricos. Si no se fusionan adecuadamente, podrían dar lugar a lo que se llama útero didelfo, un útero didelfo, ¿no? Separado, pues, ¿no? No se unió en la línea media. Desarrollo incompleto de uno de los conductos paramesonéfricos. De uno. No se desarrolló, puede ser un útero unicornio. Pues. Falta de desarrollo de parte de los conductos paramesonéfricos de uno o ambos lados. Un útero bicorne con cuerno rudimentario, por decir. O sea, en uno se desarrolló bien un conducto paramesonéfrico, por decir el derecho, pero el izquierdo no, solo formó un cuerno rudimentario. Canalización ausente o incompleta de la placa vaginal, eso puede producir atresia vaginal, puede producir tabiques transversales, tabiques longitudinales, ausencia completa de la vagina o ausencia parcial de la vagina, pues, ¿no? También, pues, como dije, porque de acuerdo a la explicación que se ha dado, pues, de la parte superior depende de los conductos paramesonéfricos, ¿no? Y la parte inferior de la lámina vaginal. Entonces, en uno de ellos podría haber que no se haya formado la parte que corresponde a los conductos mesonéfricos, y ya, y va a formar un fondo de saco, ¿no? Ahí no se va a comunicar con el cuello. Dale. Ya acá tenemos la clasificación de las anomalías de los conductos de Müller, de los conductos paramesonéfricos. Es una idea. La hipoplasia o agenesia segmentaria de los conductos de Müller. Puede ser vaginal, cervical, uterina, tubaria combinada. Tenemos el útero bicorne, unicorne, o sea, un útero, ¿no? Un hemiútero con un cuerno rudimentario con cavidad que comunica al útero unicorne. También puede ser un cuerno rudimentario con cavidad que no comunica con el útero unicorne. Un cuerno rudimentario sin cavidad. Útero unicorne sin cuerno rudimentario, solito. Útero didelfo, o sea, un útero doble, ¿no? Un útero bicorne. El útero didelfo generalmente tiene dos vaginas y dos cuellos, ¿no? Generalmente. El útero tabicado, el útero arqueado,
anomalías por administración de dietilestilbestrol. Este dietilestilbestrol era un producto que se usaba años atrás, ¿no? Y ese se usaba para tratar la amenaza de parto prematuro, la amenaza de aborto, daban, ¿no? Y después se descubrió que esto producía lesiones en las niñas, ¿no? En los bebés. Por ejemplo, un útero en T. O en la vagina podría producir una adenocarcinoma de células claras, adenosis vaginal. Ya, entonces, obviamente tuvo que ser retirado, pero estaba bien relacionado con ese producto, ¿no? Más genitales ambiguos. Ya, acá está sí, sí. Acá, por ejemplo, ahí ven en la figura el útero didelfo, útero doble, con vagina doble, útero didelfo con vagina única, el útero bicorne con cuerno rudimentario en D, un útero septado, un útero unicorne prácticamente. Unicorne solo se formó uno de los conductos para mesonérgicos, ¿no? El otro no. Y así hay combinaciones, ¿no? De acuerdo a las situaciones que se mencionó como causa, ¿no? A ver, ¿qué hay nomás, creo? Ya esta es la clasificación de los genitales ambiguos. También podría ocurrir pues, esto. También puede ocurrir esto. Por ejemplo, un pseudo hermafroditismo femenino. Quiere decir que este es XX, pero su sexo fenotípico puede ser otro. Puede ser masculino. Tiene sexo genético femenino, pero sexo fenotípico puede ser masculino, ¿no? Y el sexo gonadal también será femenino. Si no hay cromosoma Y, no hay formación de testículo, o sea, ovario. Tiene ovario, es XX, tiene ovario, pero su sexo fenotípico es masculino. El ejemplo más clásico es la hiperplasia suprarrenal congénita, por androgenización de los genitales externos de la mujer, genitales externos de la mujer. Y así, el pseudohermafroditismo masculino también puede pasar, o sea, es sexo genético XY, pero su sexo fenotípico puede ser de mujer, por diferentes razones, ¿no? Ahí sí hay un problema con los andrógenos que no han actuado por algún tipo de insensibilidad, por resistencia al receptor de andrógeno o al de la hidroreductasa. Hay situaciones, ya eso queda para la lectura, ¿no? De ustedes. Y también puede existir el hermafroditismo verdadero, ¿eh? O sea, tiene las dos gónadas. En un lado puede tener testículo y en el otro lado puede tener ovario. Puede suceder porque por la traslocación de los cromosomas X o Y, ahí se producen situaciones que determinan así. O sea, puede existir. Y eso sería todo, creo, ¿no? Sí, doctor, es la última diapositiva. ¿Hay alguna pregunta? Al parecer no hay más consultas, doctor. ¿No hay? Entonces terminamos. Sí, doctor. Ya. Ya, muchas gracias a todos por su presencia. Sé que están cansados, yo también. Ya les agradezco entonces, ¿ya? Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches. Ya, buenas noches con todos.